decían y predican que los jóvenes y a veces dicen lo que me toque. No se valoran a sí mismo. Lo que me pase está bien. Eso no es dignidad. Dios te da dignidad, integridad. Dios me da integridad. ¿Cuántos no queremos lo que tú le pedías? Yo quiero ser íntegro. Yo también quiero ser íntegra. Cuando tú comprendes esto, te da integridad, libertad y mayordomía. Que son las cosas, para eso te bendijo Dios, para que no seas una persona que viva la vida por vivir, creer dónde está su felicidad, sino que sepas dónde está la felicidad, para que no vivas como quien pasando el día por vivir, sino sepas. Mira, yo creo que te pasa con la forma en que ves las cosas. Yo cuando inicié, yo no hablaba, yo no saludaba, yo era una persona que solo iba a la iglesia y ni amigas tenía, solamente Laura será testiga, que ahí nos llevábamos, platicábamos, pero no era de las personas que tomaba un lugar en el altar. Sí, gracias al Señor Dios que para el quehacer y todo eso siempre estuvimos puestas y siempre anduvimos, gracias al Señor por eso. Que no necesitamos un altar para sentir el que ya me tengo que esforzar, sino que íbamos y hacíamos aseos y eso se me hacía incluso a mí, era mi facilidad. Pero cuando yo quería predicar, yo quería conocer un sistema, los puntos que yo debía de llevar. ¿Y cómo voy a dar un sistema si no conozco lo que voy a predicar? ¿Sí me entiendes? Y Dios en su infinita misericordia me guió para que yo pensé que lo que yo tenía que tomar primero es cómo voy a predicar. Y Dios me hablaba de la Biblia y de la Biblia y de la Biblia y yo no le entendía porque yo la leía, pero no la entendía. Había muchas confusiones que no entendía en la Biblia a pesar de que la leía. Y entonces Dios insistió tanto que yo escudriñara la Escritura, que cuando la escudriñé, entonces dijo Dios, ahora sí tienes que predicar porque antes no tenías nada y lo que yo quería predicar. Entonces cuando tú vienes aquí y predicas, pues el día de hoy sería una de del momento en cual no quería estar aquí, porque a lo mejor anduve enferma del estómago y me siento un poco decaída, pero cuando veo la verdad desde el Evangelio, que no estoy predicando cualquier palabra, sino que estoy predicando un Evangelio de poder, que estoy predicando las buenas nuevas de salvación, entonces es cuando uno dice, no, yo quiero dar el tema porque sé que estoy predicando las buenas nuevas de salvación y estoy predicando un Evangelio de poder. Porque no es mi palabra, no es lo que yo piense, es lo que la palabra de Dios dice y la palabra de Dios es poder. Dice, el valor de Adán no estaba en lo que habría de hacer, sino en lo que era, basado en la imagen de Dios. Su valor no estaba en lo que, mira, un triunfador. Te voy a poner un ejemplo. Una persona dice, yo tengo una persona, le predico como si tuviera miles de personas. Porque eso, y cuando tengo miles, no es porque tuve miles, es que yo soy un triunfador, sino porque antes él le predicaba como a miles y su predicación de la palabra de Dios fue tales que después tuvo miles. Un triunfador primero hace y luego tiene el fruto de lo que hace. No es yo soy una triunfadora porque tengo tal estudio, sino porque sabía que era una triunfadora, es que tiene los estudios, es que tiene la carrera, es que tiene dinero. No te hace lo que tú eres, sino quién eres en este momento, tu valor. Eres un hijo de Dios, un bendecido por Dios, un apoyado por Dios. Y si Dios me apoya, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y cuando no creemos esto, siempre hacemos lo mismo. Sara se repite una y otra vez en cada una de las vidas que estamos aquí.
Sara se repite cuando dice Dios que eres esto y tú no le crees, y entonces le das una ayudadita a Dios. Y entonces escoges lo que sea, el marido que tienes, es porque escoges el trabajo que quieres, porque no crees que Dios te puede dar un buen trabajo, agarro porque ya no quiero tener capacidad para más. Y entonces queremos ayudarle a Dios cuando Dios nos ha dado promesas. Entonces, creyendo que no tenemos la capacidad como Sara, queremos ayudarle a Dios, y entonces ahí tiene el problema con Sara, que en lugar de tener bendiciones, por no creerle a Dios, se atrajo un apuro porque tenía que correr a su hijo. Yo no sé si sientas feo, pero digo, eso es una injusticia. ¿Cuántas injusticias no se cometen cuando no sabemos quiénes somos? Y cuando no creemos en las promesas de Dios, y vamos sacando el apuro, y vamos pisoteando, y vamos mintiendo, y vamos haciendo para sacar el apuro por no haber creído que Dios tiene algo especial, que somos bendecidos, que Dios nos ha dado promesas para alcanzarlas. Fuimos hechos a su imagen. Óyeme, no estás hecho. Cuando yo aprendí esto, empecé a dejar de pensar. Fíjate, el decir no era lo de menos. Cuida no pensar que eres un tonto o una tonta, un don nadie o alguien que no va a poder dejar de comer esto, dejar de comer lo otro, hacer comer saludablemente, hacer la voluntad de Dios. Quiero que dejes aún de pensar así, y que te doy un consejo: aprende promesas por las cuales tú puedas restablecer en tu pensamiento, renovar tu pensamiento, para que sepas. Por ejemplo, si no puedo dejar de comer, voy a decir: Señor, tú has venido a dar libertad al cautivo. Yo no soy cautiva de una mala alimentación. Me lo acabo de decir ayer. Y no sé, pero me lo voy a repetir como me repetí: yo no soy una tonta, yo no soy una tonta. Yo estoy hecha a la imagen y semejanza de Dios. Yo estoy hecha a la imagen y semejanza de Dios hasta que sea renovada tu mente. Una cosa dice, no se quita las costumbres, sino dice, los malos hábitos, igual que los pensamientos, no se pueden quitar, se tienen que sustituir. Te doy un ejemplo: ya no veo tanta tele, pero si solo estoy así, ese tiempo que le dedicaba a la tele sin hacer nada, tengo que sustituirlo por hacer algo positivo. Las cosas no se quitan, se sustituyen. Quita esos pensamientos negativos y sustitúyelos con promesas que Dios te da para poderlas vencer. Dice, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y yo creo que los que se lo creen alcanzan a llegar. Dicen que ahorita hay un robot así como platillo, que en Japón se lo trajeron para una persona aquí de México, y que se activa así cuando hay basura. Y yo dije, primero quiero uno, ¿no? Pero si Dios, si Dios le da permiso a esa persona que lo construyó, que hizo los aviones, le dio permiso de tener esa inteligencia, dime si no estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, creativos. Pero quiero que te quede claro, no somos dioses, no somos. Lo que quise decir es que nos hizo a su imagen, pero no nos hizo totalmente iguales a Dios. ¿Sí me entiendes? Pero ya con que nos haya hecho a su imagen, aquel centurión que le dice, da la orden, porque yo sé lo que es tener autoridad. Dices, yo mismo estoy bajo autoridad. Me dicen que haga y hago. Y yo ordeno que hagan y hacen. Y él sabía que Dios solo tenía que ordenar para que se cumpliera. Él sabía lo que era autoridad. Y cuando una persona ejecuta la autoridad, sabía lo que pasa. Dice, no hay necesidad que vayas a mi casa. Tú nada más di la palabra y será hecho. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas palabras Dios no te ha dicho a ti?
¿Cuántos profetas hasta has esperado? Y bueno, Dios te ha concedido que vengan personas y te digan lo que quieres oír. ¿Y sabes qué? Al rato vuelve tu mente a ser una perdedora. Y tú eres lo que la mente te dice que eres. Tú estás hecho a la imagen de Dios. Aunque no lo dé todo, de una parte está bien para que… ¿Y cuánto tiempo me falta? Dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dijo Dios, y los bendijo. Dios nos dio su aprobación y dijo, los bendijo. Es que quiero dejar esto a un lado y esto no está ahí, anoten esta cita de Romanos 5, 12. Espíritu Santo, por favor te ruego que abras nuestra mente para tener entendimiento. Tu palabra dice, Señor, que a ti te envió Dios para dar libertad al cautivo, vista a los ciegos. Entonces acudo a ti para que des vista a nosotros, Señor, y ver tu palabra, escucharla y tomarla en cuenta. Escucha esta riqueza tan grande. Yo vuelvo a repetir, si tú sientes lo que yo sentía desde que era una niña, aún sin conocer a Dios, y yo lo hacía así, yo pensaba así, si yo no hago esto, Dios me va a castigar, mi lenguaje. Si yo no hago lo otro, Dios me va a castigar. Y no podía hacerlo. Y era de las personas que tenía un patio grande y me hacía pasar, decía, mañana Dios te voy a dar 100 vueltas hincada al patio. 100 vueltas mañana te voy a dar. Y sabes, cuando me encerraba en un cuarto a rezar, ponía piedras y pasaba hincada sobre esas piedras las veces que yo le había prometido a Dios, porque era la forma en pagar sus favores lo que Él hacía. Entonces, cuando conozco a Dios, me dicen que yo debo de ser una persona diferente, cambiar mis hábitos y me ponen un montón de cosas que yo, tan siquiera vamos a empezar con la primera, no podía perdonar a mi esposo. Me hablaban del perdón, me hablaban del amor de Dios, me hablaba de su aprobación, pero yo me sentía la más burra de todo el mundo y nadie me podía quitar ese lugar. Aunque tú te sintieras la más burra, yo casi te decía, no, pues yo soy la más burra. Y yo creo que en lugar de decir, no, yo soy la más amada, empezábamos a decir, no, pues yo te la mato, yo mira esto, yo lo otro. Y si tú quieres agradar a Dios tanto, 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 que es el mayor deseo de tu vida, entonces tú vas a encontrar riquezas y oportunidades en esto que vamos a leer. Dice, por tanto, ahí va nuestro pirógrafo, ¿así se dice? Sí, polígrafo. El pirógrafo es el que yo uso, ¿va? Para hacer manualidades. Por tanto, vuelvo a repetir, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado el mundo, antes de la ley. Nada más Dios hizo la ley para que dijeras, mira, fallas. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Antes no había ley y donde no había ley tampoco había pecado. No obstante, reinó la muerte. ¿Qué es la muerte? Es el motivo por el cual muchos están en la cárcel, por el cual muchos matrimonios
están frustrados, por el cual muchas jovencitas cometen errores, por el cual mucho y no hay alegría en el corazón. Esa es la muerte, a veces el pecado trae esas consecuencias. Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjate, se fue heredando, aunque no hagamos pecado de la misma manera que pecó Adán. Aún así, el cual es figura del que había de venir. Figura, lenguaje figurado del que había de venir. Por eso me decían que el libro es profético y que habla de muchas cosas que todavía se estaban anunciando por venir. Pero el don no fue como transgresión, pero el don no fue como la transgresión. A ver, ¿cómo es eso? El don no es igual, no fue como la transgresión, como el pecó. Qué interesante, dice, porque si por la transgresión, fíjate, pero no es igual el don, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos y abundaron mucho más para los muchos gracias. A ver, aquel que murió, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. O sea, que mira, lo que pasa es que no te la crees, pero si Adán pecó y trajo todas sus consecuencias, por la gracia es más abundante el perdón de Dios. Y los frutos que trae el perdón de Dios es más abundante. Si alguien pecó, bueno, trajo tal salvación que no hay de dónde saques. Tú eres una nueva criatura, nada hay que te acuse. 16. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. La muerte vino por un solo pecado, pero el perdón vino por un montón de pecados. Un hombre, un pecado, y surgió lo que hoy vivimos como la muerte espiritual. Y qué poder tan grande, que por muchos pecadores vino a hacernos limpios. Qué poder tan grande. Ni mis hincadas, ni mis rodilladas, nada de eso podría hacer lo que Cristo hizo en nosotros. Dice, como el don no sucedió como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, pero la condenación para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justicia. Para la justicia, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben abundancia de gracia y don de justicia, para los que reciben, tienes que recibirlo. Tienes que recibirlos. Eso funciona para los que reciben. Romanos 5:17, los que reciben la abundancia de la gracia del don de justicia. Para los que reciben, la creen, la atesoran para su vida, es la única manera en la cual podemos agradar a Dios. Y creer sin fe es imposible agradar a Dios. Así me superes en hincadas, así me superes en ir vayas aún más lejos de Acapulco y camines a hacer una manda, nada puede superar el poder de la muerte de Cristo para volvernos santos, para volvernos apartados y para volvernos bendecidos, hechos a la imagen de Dios conforme a su semejanza.
Si tú crees esta palabra, entonces la estás recibiendo y la estás creyendo, y tu corazón seguramente está diciendo, "Uf". Y si te pasa lo que a mí cuando estuve a solas, lloré y lloré y hasta le canté a Dios. Dije, Dios, entonces no es, ahí había un canto en el libro de español que decía, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y yo le decía a Dios, entonces es como dice ese canto, Señor, que no es a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y parecía que exactamente. Con Dios no tienes la de perder si tú aceptas esta gracia tan grande de parte de Dios para tu vida. Dice, me quedé en Romanos 5:17, donde dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia, abundancia de la gracia, del don de justicia, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, y hasta dan ganas de echarse un grito mexicano, ¿verdad? Dice, así a todos los hombres la justicia de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, decimos tú y yo, serán constituidos justos. Justos. Dios, muchas gracias. Gracias. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reunió para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si tú entendieras estas cosas, a nosotros no nos invitarían a predicar para los matrimonios. Si nosotros entendiéramos estas cosas, a nosotros no nos llamarían para predicar a madres solteras. Si nosotros entendiéramos estas cosas, nosotros no tendríamos que dar clases de autoestima a los jóvenes de quiénes son. Porque las buenas nuevas de salvación son todo en nuestra vida. Si por esto entró, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿te acuerdas que dice que hay una ley que reina? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así también la gracia reinó para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque en Dios está la plenitud de todo. ¿Para quiénes son? Para el que recibe la abundancia gracia del don de Dios. Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Israel, y ahora Dios mío, te pedimos, Señor, que quites todo velo de nuestra mente para que entremos a lo que tú ya conquistaste, a lo que tú ya rompiste, para entrar al lugar santísimo, a la presencia tuya. Ahí no hace falta nada. Ahí, como dice ese canto, no hay nadie que nos acuse, no hay nadie que nos señale. En esa presencia no hay nada, Señor, que pueda vencernos. No hay soledad, no hay angustia. Te pido en el nombre de Jesús, que lo has elegido a Él para dar libertad al cautivo, vista a los ciegos, y que ahora vive dentro de mí. En ese nombre
Y en ese cargo nosotros decimos: Señor, sea quitada la venda mental de todo aquello que roba lo que Cristo conquistó para nosotros. Te pedimos de favor que tengas misericordia de nosotros, porque tu palabra dice que no es del que quiere ni del que puede, sino del que tú tienes misericordia. Padre, que estas buenas de salvación no nos pasen como aquellos que no entraron en el reposo de Dios por no haberlas escuchado con fe. Cuida entonces que, no habiendo escuchado las buenas nuevas de salvación, pareciera que no las escucharas, porque no fueron escuchadas por fe. Y si la fe también no proviene de nosotros, de nuestro interior, Espíritu Santo, danos esa fe que requerimos para tomar lo que es nuestro. Danos esa fe que requerimos para tomar lo que Cristo conquistó. Estas tierras prometidas, estas promesas prometidas, para sojuzgar sobre ellos, para tener de comer, para sembrar, para cuidar. Y te doy gracias porque eres efectivo. Y perdóname porque un polígrafo mejor te cree o tuvo que analizar lo que por dentro somos, perfectos. Permíteme ya nunca más pensar en mis imperfecciones, sino en la grandeza del sacrificio que hizo Cristo por mí, y saber que en ti yo soy más que vencedora por el medio que me has proveído, a Jesucristo nuestro Señor, Hijo tuyo, Hijo del Dios viviente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. El propósito por el cual dimos, acuérdate, es que tú no vivas una vida que no sepas para qué viniste, y así vivas una vida hasta desanimado, sin ánimo, que vienes porque piensas que le haces un favor a Dios. Jamás le haces un favor a Dios. Tú vienes aquí para recibir de Dios. No le estás haciendo ningún favor a Dios. Yo estoy aquí porque yo también necesito los favores de Dios. No estamos aquí haciéndole un favor a Dios. Dios le dijo a Moisés: si quieres, termino con todo este pueblo y te traigo gente con mejor calidad de vida. Y le dijo: no, porque ¿qué dirían de ti, Dios? ¿Que nada más nos sacaste para morir en el desierto? Dios puede levantar piedras, aún hijos de Abraham, de las piedras. Dios puede capacitar. Él es el que capacita, Él es el que justifica, Él es el que glorifica. ¿Qué pues puedes tener algún argumento sobre esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces te tienes que decir, fíjate, yo ya no digo, si Dios conmigo, ¿tú qué, Fabián, contra mí? Ya no digo así, porque el más difícil de vencer soy yo misma. Y me digo, si Dios conmigo, Betty, ¿quién va contra ti? Ni la esclavitud del pecado puede, porque Cristo te liberó. Betty, es que siento coraje y no puedo. Corazón, si Dios conmigo, ni tú puedes contra mí. Ni te vas a enseñorear de mi mente, ni te vas a enseñorear de mis sentimientos. Porque yo nací para ser libre, para amar, para perdonar, para que en Dios sea glorificada, para que en mi vida Dios se glorifique y digan, si pudo cambiar a Betty, oh Dios mío, me puede cambiar a mí. Para eso está una pastora aquí, para que si pudo cambiarme a mí, todos ustedes tengan esperanza. Dios les bendice. Con esta promesa que acabamos de escuchar acerca del poder de Cristo en nosotros,
¿Cuántos quisieran decirle al Señor, cambia mi manera de pensar? Quisieran hacerlo. Miren, venimos arrestando una mentalidad caída, pero hoy el fundamento fue que Cristo hizo todo lo necesario y quiere transmitirnos esa identidad de quiénes somos. Si tú quieres que esto suceda, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, le dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Vamos a hacerlo, porque para que eso suceda solo necesitas que el Espíritu Santo que vive en ti opere cambios en tu mente. Si tú quieres hacer esto, cierra tus ojos, pon tu mano aquí en tu mente y dile: hablo a mi mente para ordenarle que se sujete a Cristo. Yo no puedo hacerlo, pero lo hago en el poder del Espíritu Santo que habita en mí. Señor, transforma esta mente cada día a través del estudio y meditación de tu palabra, a través de mi comunión diaria contigo. Espíritu Santo, fui creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ande en ellas. Me escogiste desde antes de la fundación del mundo, y cuando estaba bien perdido, me amaste y me recibiste. Creo que nunca me vas a botar, nunca me vas a rechazar. Gracias por lo que haces, Espíritu Santo, en mi mente. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.